Sean bienvenidos una vez más al estudio de la lección de la escuela sabática. Iniciamos un semestre más y vamos a estudiar ahora los profetas menores. Y hoy vamos a iniciar hablando acerca del libro de Joel. Es el primer profeta menor que vamos a estudiar. Y en esta serie de temas que vamos a tener en toda la lección de la escuela sabática se van a estar estudiando también otros profetas menores. Pero vamos a ver qué lección nos depara para esta semana, para que la iglesia pueda meditar en ella y podamos aprender mucho más. Así que bueno, bienvenido también al pastor David por tenerlo con nosotros, dando también los comentarios de esta lección de la escuela sabática. Muchas gracias, hermano Carlos Gamaliel, y un saludo también para la hermandad y para todos los que son parte del estudio de la escuela sabática. Ojalá que los comentarios sean de mucha bendición y de ayuda para poder comprender la voluntad de Dios para nuestro tiempo también. Amén. Vamos a pedir la dirección a Dios a través de la oración para que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a poder contestar estas preguntas de esta lección. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, gracias le damos en esta hora por el enorme privilegio que nos da de poder abrir una lección más de escuela sabática, poder iniciar ahora el estudio de los profetas menores. Queremos suplicarle que a través de estas lecciones su pueblo pueda ser instruido de la mejor manera y podamos nosotros entender esos mensajes profundos que ha dejado a través de esos profetas. Ayude a su iglesia en este país del Salvador y en el mundo entero para que cada lección de escuela sabática pueda producir eco en cada uno de los corazones de los miembros, de las visitas, de los jóvenes y también de los niños. Suplicamos, Señor, su bendición y su dirección para esta lección que vamos a estudiar, que su Santo Espíritu nos pueda acompañar en este momento. Se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Iniciamos con la lección número 1, que lleva por título, bueno, primero dice el libro de Joel, y también el título como tal de nuestra lección es ¿ha acontecido esto en vuestros días? Es una pregunta. Tenemos también una nota de introducción que nos dice así: y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Mateo 16:3. La descripción que han hecho los historiadores no es más que un eco en palabras del Señor, expresadas por el profeta Joel, 2500 años antes de su cumplimiento. Cristo había mandado a sus discípulos que se fijaran en las señales de su advenimiento y que se alegrasen cuando viesen las pruebas de que se acercaba. Maranata, página 148. Así que en esta introducción nosotros encontramos algo que nuestro Señor Jesús vivió con las personas que estaban a su alrededor. Eran fariseos, eran escribas y también personas doctores de la ley. Y ellos podían contemplar las señales, podían saber cuándo iniciaba el verano, cuándo terminaba el invierno también, pero hay algo que ellos no entendían y Jesús en esta pregunta se los hace saber. ¿Cómo es que pueden discernir las señales de la naturaleza, pero no pueden discernir las señales de los tiempos? Hablando de los tiempos proféticos que el Señor había puesto para que sucedieran algunos de los eventos. Y tal vez esa es una de las preguntas que nosotros hoy debemos hacernos. ¿Será que nosotros sabemos discernir las señales también que ocurren en la tierra y que podemos saber cuándo comienza el invierno, el verano, el otoño, la primavera? ¿Y será que no podemos discernir las señales muy evidentes del tiempo en que estamos viviendo? Bueno, de eso vamos a hablar un poco en esta lección que tenemos por delante. Así que vamos a iniciar directamente con la pregunta número 1, que nos dice así: ¿de quién recibió el profeta Joel un mensaje y a quién iba dirigido? Muy bien, empezamos entonces con el estudio del primer capítulo de Joel, 2 preguntas en una sola. Y sin lugar a dudas, el profeta Joel deja muy claro, trata de asegurar que su mensaje no provenía de una opinión personal, sino que era por inspiración divina. En otras palabras, que era de Dios. Y por lo tanto, las palabras que Joel, ¿verdad?, estaba transmitiendo, automáticamente tenían la connotación de tener autoridad, una autoridad divina. El mensaje de Joel, ¿verdad?, no nace de la sabiduría humana.
Eso tiene que quedar muy claro. Fue Dios, ¿verdad?, el que le dio el mensaje al profeta. Ahora, ¿a quién iba dirigido? Pues en los versículos 1 al 3 encontramos claramente que la apelación que hace Joel es dirigida a los ancianos. Oíd esto, ancianos, dice, y escuchad todos los moradores de la tierra. En primera instancia, entonces, el profeta, o más bien Dios por medio del profeta, enfoca su atención a los ancianos. ¿Por qué? Bueno, en este sentido podríamos comprender de que demarca un principio de responsabilidad a los líderes de los judíos. ¿Quiénes eran estos? Bueno, la palabra anciano quizás podríamos decir, ¿verdad?, que a las personas de mayor edad, y lo comprendemos así, y quisiéramos en esta hora aplicar que era literal, ¿verdad?, de que se daba esta responsabilidad a las de edad avanzada, pero también el título de anciano era dado a los líderes, los cuales podían ser líderes civiles, líderes judiciales y los líderes espirituales, el sacerdocio como tal organizado, que era la autoridad máxima instituida por Dios para su pueblo. De tal manera que estos ancianos eran los encargados, eran los guardianes del pueblo y debían de velar por el cumplimiento de la ley de Dios, el orden también dentro del pueblo. Algo que nos llama la atención en relación al hecho de cómo el mensaje se dirige específicamente a los ancianos, es muy interesante el saber que el liderazgo puede tener una doble función, como una espada de doble filo, porque la historia nos ha dado la razón de que un reavivamiento puede surgir o comenzar desde la cabeza, pero también una apostasía, un acto de rebelión puede ser también iniciado por el liderazgo. Entonces, de ahí vemos, ¿verdad?, de que el mensaje es dirigido a los ancianos, a los dirigentes del pueblo, pero que este mensaje no era solamente para que ellos se quedaran. Los siguientes versículos nos mencionan, ¿verdad?, de que esto debía de ser contado a los hijos, o sea, en otras palabras, a las subsiguientes generaciones. Así que es importante la responsabilidad que tenían los ancianos, ¿verdad?, del pueblo. Dios los hace responsables y por ende tiene ese detalle de transmitirles a ellos primeramente su voluntad. Hay una pregunta dentro de este versículo que es el tema, ¿verdad?, de nuestra lección. La pregunta es, ¿verdad?, ¿ha acontecido esto en vuestros días? Lo que trata de transmitir el profeta, ¿verdad?, o Dios por medio del profeta, como que llama a que los ancianos tengan discernimiento. Más bien, ellos son los más indicados para que puedan discernir si lo que estaba sucediendo en ese momento o lo que iba a suceder era algo que en otras ocasiones también lo habían visto. Y si eso era así, ¿a raíz de qué es que se daban las circunstancias que estaban experimentando? Pienso, ¿verdad?, que esa pregunta es muy importante, es muy significativa para que el pueblo se diera cuenta de que la crisis, la plaga y los acontecimientos que en esta lección vamos a describir no era un aspecto, ¿verdad?, aislado o un aspecto común o un aspecto, ¿verdad?, que fuera cotidiano. Al contrario, la idea de Dios es que los dirigentes, ¿verdad?, confirmaran que lo que estaba pasando el pueblo era una manifestación de los juicios divinos. Así que muy interesante, ¿verdad? Comentábamos aquí qué rica, ¿verdad?, esta lección en enseñanza, en meditación para nuestro tiempo sobre todo. Amén. Amén. Así que lo que quería anunciar el Dios a través de este profeta era un hecho sin precedentes. No existe otra cosa de manera similar que haya pasado que lo que aquí comienza a anunciar el profeta, ¿verdad? Y es algo inspirado por Dios. Y ahora nosotros debemos estudiar eso, porque nosotros somos esas generaciones últimas, finales, y aún nosotros debemos darlas a otros también a conocer, porque aquí menciona a todos los moradores de la tierra. No es algo que debemos tener solamente para nosotros, sino que debemos transmitirlo a todos los moradores de la tierra. Así que esto es muy interesante. Entonces, en conclusión, podemos responder:
¿De quién recibió el profeta Joel un mensaje? Pues no, de Dios. ¿Y a quién iba dirigido? Primero a los líderes ancianos de Israel, luego a la población en general y a las futuras generaciones. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 2, que nos dice: ¿qué desastrosas condiciones ambientales se profetizaron en el libro de Joel? Y justamente vamos al versículo número 4. Hace un momento leímos los primeros 3 y ahora en el versículo 4 comienza a describir estos hechos sin precedentes, cosas que ocurren en la naturaleza. Leamos el verso 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. ¿Qué se está tratando de describir en este versículo? Estamos hablando de una plaga de que en algún momento aquí en Centroamérica también vino y era muy temida esta plaga. ¿Por qué? Porque es tan, quizás, yo creo que imposible de controlar este tipo de plagas. Aquí estamos hablando de las langostas, porque lo que comienzan a hacer las langostas es comenzarse a comer aquello que, digamos, es lo más evidente, los frutos, lo tierno. Pero aquí menciona un proceso, ¿verdad? De que de tal manera es esta langosta que hace una destrucción total. Menciona aquí los 4 procesos, ¿verdad? El saltón, el revoltón, primero la oruga, el saltón, el revoltón y menciona la langosta. Estamos hablando de una destrucción total de la agricultura a través de estas plagas. Eso es lo primero que menciona. Esas son parte de las condiciones ambientales. Pero en el versículo 10 encontramos otra. Nos dice: el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto y se perdió el aceite. Habían justamente 3 productos muy fundamentales, no solamente en la economía del pueblo de Israel, que es el trigo, el mosto y también el aceite, sino también incluso hasta dentro del tabernáculo eran parte de las ofrendas que se presentaban. Imagínense todo lo que se iba a ver afectado. ¿Por qué? Porque aquí dice que todo esto fue destruido. Ya vimos quién causó parte de esta destrucción, que fue esta plaga de langostas. Pero esto no iba a ser solamente en una temporada, como a veces ocurre en las agriculturas de los países. Estamos viviendo, por ejemplo, hoy el fenómeno del Niño. Y hace muchos años, por lo menos acá en El Salvador, hace algunos años se vivió el fenómeno del Niño. Era todo sequía. Pero eso solo afectaba una temporada. Pero lo que vamos a ver en el versículo siguiente, que es el versículo 12, demuestra que esta destrucción, incluso en la agricultura, no es solo un asunto temporal. No es un asunto de que un año va a ocurrir y el siguiente nos vamos a arreglar, se va a componer mejor la tierra. Veamos el versículo 12, que nos dice: la vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Y aquí confirmamos justamente una gran sequía. Es decir, hay plaga y hay sequía. ¿Qué cosa peor no pudiera venir a la economía de una nación, incluso a su nutrición? ¿Qué somos nosotros sin los agricultores y sin esas frutas, sin esos cereales que la tierra da? Entonces iba a venir una gran sequía, pero me llama la atención que incluso todos los árboles, ¿qué iba a pasar con ellos? Se iban a secar. Esto está hablando de una sequía que iba a durar, aquí ni siquiera menciona años, pero hermanos, para que un árbol se seque completamente, ¿cuántos años deben pasar para que esta sequía llegue a afectar de tal magnitud? Entonces, como habíamos descrito en la pregunta número 1, se estaba anunciando un hecho sin precedentes. Pero todo lo que acabamos de describir nos enseña algo, y en la nota nos habla, queridos hermanos, que la naturaleza es un libro de texto. Cuando Dios creó este mundo, ¿qué estaba escrito en la naturaleza? Solamente era el sello de la perfección, el sello del amor de Dios. Pero una vez que el pecado ingresó a este mundo, nosotros sabemos que también se trastornó la tierra.
comenzaron a dar espinas, comenzaron a dar cardos también y otro tipo de cosas, ¿verdad? Que hoy nosotros entendemos que lo único que anuncian es dolor, anuncian pecado. Y a medida que el tiempo ha ido pasando, queridos hermanos, la naturaleza se ve trastornada, porque a medida que el pecado abunda más en el hombre, se refleja en la naturaleza. Así que pudiéramos pensar hoy en día nosotros, ¿qué tipo de naturaleza tenemos? ¿Cómo está el medio ambiente? Es solamente una descripción de que el pecado está mermando cada vez más este mundo. Qué bonito fuera que saliéramos a la naturaleza y viéramos todo grama, árboles, todo bonito. Pero hoy en día es casi que imposible ver eso, si no es que alguien lo está cuidando. Pero en la mayoría de lugares quizás de este mundo se ve, queridos hermanos, una descripción también de lo que el pecado ha ido haciendo. Todo el mal que se ha sembrado en el mundo, un reflejo es justamente el libro de la naturaleza. Así que, hermanos, ahí encontramos nosotros estas descripciones ambientales, que no solamente es para el tiempo de Joel, estaba anunciando al pueblo de Israel literal, o al pueblo de Judá, mejor dicho, literal, sino que son un anuncio también para lo que le espera a este mundo. Este mundo vivirá una crisis muy terrible, que a través de esta historia nosotros estamos comprendiendo más o menos a qué se va a comparar lo que le espera a la humanidad en el último tiempo. Así que, Amén. en conclusión, qué desastrosas condiciones ambientales se profetizaron en el libro de Joel, una devastación ecológica producida por una plaga de langostas y una sequía sin precedentes. Muy bien, pasamos a la pregunta número 3 con el pastor David y nos dice cuán terrible era la situación de la tierra. Bueno, sin lugar a dudas era una situación muy peculiar. Me llama la atención el hecho de que en esta área del mundo, ¿verdad? En esta región, las langostas no eran una especie desconocida, en realidad era algo que era común, pero el efecto, el impacto que causó este tipo de azote fue algo, ¿verdad?, sin precedentes, podríamos decir, algo que provocó una catástrofe en Judá. Los versículos 17 al 20 describen con mayor claridad la destrucción, ¿verdad? La crisis a la que conllevó estos dos fenómenos, ¿verdad?, que se manifestaron. Así que nosotros, si tomamos en consideración los versículos 17 al 20, resalta aspectos como, por ejemplo, el primero, el grano se pudrió debajo de los terrones. Podríamos comprender que se refiere a aquella etapa en la cual el sembrador prepara la tierra, ¿verdad? La remueve y pone la semilla. Pero la semilla, para que pueda empezar ese proceso, tiene que recibir agua, tiene que recibir lluvia. Pero al no recibirla, la semilla, ¿verdad?, se echaba a perder allí y no había ninguna forma de poder, ¿verdad?, hacer prosperar aquella cosecha. Eso es lo que se daba. En otras palabras, los campos se habían vuelto inutilizables, ¿verdad?, estériles por la escasez, por la gran sequía que se manifestaba. Como consecuencia, sigue describiendo que los graneros fueron asolados. Era un hecho que al no producir la tierra, la sociedad, el pueblo, ¿verdad?, la nación necesitaba el sustento por medio de lo que la tierra cosechaba, y las reservas, ¿verdad?, da a entender que fueron terminadas. Lo mismo sucedió con los alfolíes, dice, ¿verdad?, que fueron destruidos por causa de la sequía del trigo. También la Biblia describe que hubo una afectación para las bestias. Gimieron las bestias, dice la palabra del Señor, porque no tuvieron pasto, y lo mismo menciona acerca de los rebaños de ovejas que fueron asolados. Entonces todo, dice, fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Es muy, digamos, impresionante, hermanos, cómo, ¿verdad?, Dios en un tiempo bastante cercano a una condición de incomodidad, el calor, las tormentas, los cambios climáticos que estamos teniendo, nos recuerda que en un tiempo también han pasado circunstancias de prueba.
Otro episodio similar lo encontramos en el tiempo del rey Acab, ¿verdad? Cuando Elías, ¿verdad?, denunció que no llovería por 3 años y fracción, y así sucedió. Imagínense, este ciclo tiene aquí, ¿verdad?, ahora una aplicación, y la situación se volvió terrible y descrita en la palabra del Señor, porque en primer lugar podríamos sintetizar, se sufrieron los efectos en el reino animal. Como lo vemos, las bestias, ¿verdad?, del campo, quizás los animales silvestres no tenían, ¿verdad?, sustento, al igual que los animales domésticos que representaban las posesiones del pueblo y por ende también la base de la economía, ¿verdad?, a nivel de transacciones, entre otras cosas, de sustento. Nos demarca también, ¿verdad?, que la vida agrícola, como ya lo he mencionado, pues, ¿verdad?, quedó pausada, y también, ¿verdad?, el sistema de adoración. Pero es interesante, y esto es muy importante, y quiero hacer quizás una aplicación para nuestro tiempo. Aunque la Biblia resume la situación terrible de la tierra en aquel entonces, tenemos también nosotros podemos sacar una aplicación para el tiempo del fin. Es muy interesante, y esto quiero también este comentario de tenerlo para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene una labor que cumplir en esta tierra. Nosotros debemos de comprender que somos en este sentido una especie de peregrinos en esta tierra. Pero sin embargo, el pueblo de Dios puede caer en el error de enfocarse también en los cuidados de este mundo, en el trabajo, en lograr la prosperidad económica. Y esto, lo que le sucedió al pueblo judío en este tiempo, nos da una lección muy importante, porque esto nos enseña, apreciados hermanos, que el mundo, es cierto, pone su confianza en la seguridad material, en la acumulación de riqueza, en los afanes, en la prosperidad, y se cree que eso, ¿verdad?, es la búsqueda, el objetivo primordial. Pero no debe de ser así para el pueblo del Señor, porque esta historia del pueblo judío nos muestra, apreciados hermanos, que cuando los juicios de Dios son derramados, cuando los juicios de Dios caen, los sistemas financieros que podrían estar representados aquí como los graneros, como ese alfolí, toda esa planificación humana, todo eso se desmorona por completo ante la manifestación de los juicios de Dios. Quizás en este sentido lo que más conviene a nosotros es, como dice la palabra de Dios, hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, porque ya vimos, ¿verdad?, de que hay amenazas, hay circunstancias que lamentablemente Dios permite, situaciones tristes como las que se están suscitando en este mundo en la actualidad, que son primeramente, y esto quiero que quede bastante, quiero enfatizarlo, ¿a quién primeramente tiene que despertar la atención? Primeramente al pueblo de Dios, primeramente al liderazgo de nuestro pueblo. Tiene que ser esa cadena para que nosotros podamos alertar al pueblo también, para que lo saquemos de la comodidad, de la seguridad en la que se encuentra quizás el mundo en general, y comodidad quizás ficticia o seguridad ficticia en la que el pueblo de Dios hoy en día ha caído también. No esperemos a que lleguen el revoltón, ¿verdad?, la oruga, el saltón, la langosta, y nos sea puesto en un tiempo de prueba muy complejo también. Que Dios nos ayude. Amén. Amén. Así que aquí menciona, hermanos, que las reservas sirvieron para poco, porque se acabaron. Y por eso es la invitación que Dios nos hace a través del profeta Joel. No confiemos. A veces uno dice, voy a ahorrar. No es que esté mal hacerlo, pero no debemos depositar toda la confianza en esas cosas. Al contrario, debe estar en Dios. En el último tiempo de nada servirá, solo una cosa valdrá. Y es la confianza que nosotros hayamos puesto en Dios. Eso va a ser lo que va a sostener al pueblo del último tiempo. Así que, queridos hermanos, hay que pensar bien qué tantas son nuestras riquezas con Dios. Eso es lo que pesa sobre todas las cosas. En conclusión, ¿cuán terrible era la situación de la tierra? Bueno, la situación era muy devastadora, porque la tierra se había vuelto estéril, estaba en agonía los animales domésticos, los animales salvajes, además de una sequía enorme, que aún las fuentes de las aguas se habían secado, y la economía también había quedado completamente destruida. Amén. Amén. Vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta, pregunta número 4, que nos dice, ¿cuál era la condición espiritual del pueblo
y cuáles fueron las consecuencias. ¿Por qué estamos viendo todas estas descripciones? ¿De qué son sinónimo todas estas descripciones? Bueno, queridos hermanos, es un sinónimo de que la iglesia o el pueblo en ese tiempo estaba en apostasía, estaba en pecado abierto, estaban en rebelión también. Ese es el sinónimo de todas estas destrucciones que nosotros vemos que ocurren en la naturaleza. ¿Por qué? Porque cuando Dios está con su pueblo, estas cosas no suelen ocurrir. Dios las manda para que causen un llamado de atención, aún son actos de misericordia de Dios, para que los hombres se puedan preocupar por su salvación. El libro de Joel, capítulo 13, nos menciona lo siguiente: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Así que una cosa era lo único que tenían que hacer los sacerdotes y los ministros, y era humillarse delante de Dios, lamentarse. ¿Pero lamentarse de qué? Lamentarse que por qué no está lloviendo, por qué las plagas de las langostas, por qué hay sequía. ¿Será que de eso se tenían que lamentar o en qué consistía el lamento? El lamento no consistía en los efectos normalmente materiales, sino al contrario, son nada más los efectos espirituales. ¿Por qué? Porque en lo espiritual estaban mal. Y por eso el mismo Dios había cortado las ofrendas. ¿Por qué? Porque ¿quién hacía producir la harina? Sabían, queridos hermanos, de que las ofrendas antes, según el libro de Números, capítulo 28, del versículo 3 al 7, consistía en ofrecer, por ejemplo, un cordero en la mañana, pero junto con el cordero se daba una parte de harina de trigo que era amasada con aceite, y también se ofrecía vino, dice ahí, para la libación. Así que toda esta afectación en la agricultura afectaba también la ofrenda que se ofrecía a Dios. Pero ¿quién es que había quitado esa provisión de las mismas ofrendas? Había sido el mismo Dios, porque así dice: porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Dios mismo había permitido que la naturaleza de esta manera se viera afectada, porque de esa manera también era una evidencia de que toda la comunión que hacían ellos diaria a través del sistema de ofrendas, de sacrificios, se viera estorbada. Pero el mismo Dios preparó esto, o mandó esto, permitió esto. ¿Por qué? Porque también la comunicación con Dios se había cortado. El pueblo la había cortado a través del pecado, de la apostasía y de la rebelión. Por eso era una denuncia también y un llamado a los sacerdotes y ministros. Porque cuando el pueblo se comporta mal, cae en apostasía, cae en rebelión y en muchos otros pecados, en gran parte las responsabilidades son de los ministros, porque ellos a veces permiten todo este tipo de males y entonces ocurren todas estas calamidades. Por eso el llamado de atención aquí era para los sacerdotes y ministros. Ahora el versículo 16 tiene una pregunta que nos dice: ¿no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, no había ni siquiera alimento en la misma casa de Dios. El alfolí ya no tenía ofrenda, ya ni tenía sustento el sacerdote ni el levita debido a todas estas situaciones. El pueblo se vio afectado y también los levitas y los sacerdotes se vieron afectados. Ahora, aquí hay algo muy interesante, hermano David, que me gustaría que me colaborara, porque en la nota nosotros tenemos una descripción de lo que se vivió en los tiempos de Joel que está describiendo y lo que también la iglesia tiene el riesgo de vivir hoy en día. Sí, hermanos, es muy interesante que nosotros comprendamos que este mensaje era específico para el pueblo judío. No es una denuncia para los paganos o los que estaban fuera. No, es para específicamente el liderazgo y el pueblo en general. Y hoy en día también tiene una aplicación muy categórica para el pueblo del Señor. El Señor sabe, miren, hay algo que es bien interesante comprender y que muchas veces nosotros ignoramos o decidimos aludirlo
o dejarlo pasar por algo liviano. Y es que nosotros obramos, hermanos, sin considerar que Dios tiene registro de todo, nuestra actitud y lo que hacemos. El espíritu de profecía demarca la condición lamentable de muchos en el pueblo del Señor. Dice que nuestra conducta es de permanente apostasía y eso separa al pueblo de Dios. Nótese qué interesante. El orgullo, dice, la codicia, el amor al mundo han vivido en el corazón sin temor a la expulsión o la condenación. Hoy en día estamos viviendo en una situación tensa en nuestro país, por ejemplo, porque hay miembros en la iglesia que de verdad han atesorado en su corazón la codicia, el orgullo y el amor al mundo y no sienten deseo de expulsarlo. ¿Qué puede hacer el liderazgo en ese sentido? El liderazgo a veces dice, no, pues para no estar en problemas dejemos eso así. Pero no nos olvidemos que en este sentido el Señor también dijo, los líderes han permitido esto, entonces les retiro los beneficios que como ministros tienen. Y se los retiro al pueblo también, que es el que le proporciona al santuario. Nótese qué interesante es esto. Dios tiene formas de cómo manifestarse, pero a veces nosotros no comprendemos el lenguaje de Dios. El pueblo se había enfocado en que no tenían que comer, en que la tierra no producía, en que no llovía, que no había fuentes de agua y las langostas habían terminado con lo poco que podía subsistir. Pero no entendían cuál era la razón. No entendían que Dios era el que estaba hablando. Por eso el profeta le dice, porque se ha quitado de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. ¿Quién era que había hecho esto? Como ya nuestro hermano lo decía, era Dios. Era una forma de decirle, lo que me están dando, lo que me están sacrificando, no me agrada, no es lo que yo quiero. Y por eso Dios les quitó de lo que ellos ofrecían a Él. Dios nos ayude y Dios nos libre, hermanos. O más bien, no permitamos que Dios tenga que proceder de tal manera, pero son cosas secretas que se están volviendo colectivas en el pueblo, hermanos, lo que producen el enojo de Dios, el orgullo, la codicia, el amor al mundo. También dice aquí algo muy interesante. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y está volviéndose firmemente hacia Egipto. Sin embargo, pocos están alarmados o sorprendidos por su falta de poder espiritual. La Biblia dice, queridos hermanos, que cuando se le preguntó a Jesús, Señor, ¿son muchos los que se salvan? Y la respuesta de Jesús fue, o dio a entender que eran pocos. Procurad, dice el Señor, por ello. Y es lo que sucede en la iglesia, hermanos. La iglesia no la conforma un número, la iglesia la conforman los fieles y empezando la fidelidad desde el ministerio, desde el sacerdocio, desde los ancianos. Si nosotros como dirigentes no cumplimos con nuestra función, también el sustento que se nos da debe ser retirado. Y no es que lo va a hacer una iglesia. A veces hemos oído amenazas de iglesias o hermanos, ¿verdad? Dios tenga misericordia de ellos, que dice, no les demos los diezmos a estos pastores y ya van a ver cómo cambia. El pueblo no tiene esa autoridad, pero Dios sí la tiene. Y en este sentido vemos en esta historia, ¿verdad?, cómo le fue quitado el sustento primeramente al pueblo y su alegría, y también al ministerio, ¿verdad?, a los ministros también le fue quitado toda la ofrenda y la libación. Hermanos, una condición de pecado, una condición de apostasía, una condición de mundanalidad, no tiene otra consecuencia que apartar a la iglesia de Dios y por ende quitarnos también el gozo de la salvación. Así que hay que analizar, hay que estudiar con mayor detenimiento estos episodios de la historia y estas porciones testimoniales que son muy directas, francas y oportunas para el pueblo de Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Amén. Así que esa era la condición, hermanos, que había en el antiguo tiempo y también, lamentablemente, pareciera que esa es la condición de la iglesia. Debemos entender, hermanos, las señales, no solamente, ¿verdad?, lo que vemos como terremotos, como huracanes, sino estas señales también. Hasta aún la Biblia dice en Mateo 24, el amor de muchos se enfriará. Se enfría para Dios, se enfría para el prójimo y parte son de las señales que se están
cumpliendo. Y aún dice la nota que otra de las cosas que está ocurriendo en la iglesia, dice la duda y hasta el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios está leudando nuestras iglesias por doquier. Traducido, ¿qué significa? Que ya no se cree y se pone en duda aún los testimonios. Y hoy de manera precisa estamos hablando de lo que el Señor inspiró a través de la hermana, ¿verdad? Elena de White. Así que eso ahora en día la gente dice, no, solo de eso nos hablan. Pero queridos hermanos, eso es lo que Satanás ha tenido como propósito que ocurra así. Porque si profecía, ¿qué pasa con el pueblo? Se desenfrena y lamentablemente parte del desenfreno que muchas veces estamos notando hoy en día es por lo mismo. Porque los testimonios están siendo dejados de un lado. Y ahí es a donde está la denuncia, hermanos, para que nosotros cambiemos nuestra condición. En conclusión, ¿cuál era la condición espiritual del pueblo y cuáles fueron las consecuencias? Bueno, estaban en apostasía, estaban en sus cuidados temporales, en rebelión, y por lo tanto la comunicación con Dios se había cortado y el sistema de adoración se había paralizado. Amén. Amén. Vamos a pasar a la pregunta número 5, que nos dice qué tipo de desenfreno y violencia se describen en el libro de Joel. Bueno, los versículos 5 y 6 dicen, despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Entonces, podríamos decir que la condición tiene dos aplicaciones, una literal y la otra espiritual. Literal porque en un tiempo, como ya hemos dicho, seguramente la prosperidad, la comodidad había llevado al pueblo a estar en una situación de conformidad y de abundancia, de holgura, y una mente sin pensar con preocupación acerca del futuro. Cuando una persona pasa así, pues a lo que se dedica es al ocio, a comer en abundancia, a beber, a hacer lo que le plazca. Pues una condición en la que se encontraba. El pueblo estaba desenfrenado. La Biblia asemeja la condición y habla, ¿verdad?, como los toma como borrachos, ¿verdad? Despertad borrachos, los que bebéis vino, dice la palabra del Señor. En otras palabras, podríamos decir que el profeta Joel, ¿verdad? O Dios por medio del profeta Joel está reprendiendo a aquellos que estaban sumergidos en sus placeres físicos, en la gratificación propia y por ende, ¿verdad?, no se dieron cuenta, no hicieron previsión sobre las cosas que estaban e iban a suceder. No hay nada más terrible, apreciados hermanos, que estar en un estado de inconsciencia. Por eso me llamó la atención lo que nuestro hermano comentaba al final de la nota, el descreimiento de los testimonios, esa falta de seguridad, o más bien esa desestimación que se hace acerca de las cosas que han pasado. Hay muchas personas que, no, pero eso pasó, pero eso no va a volver a pasar. ¿Qué garantía tiene el ser humano de eso? Eso dice que es de Satanás. Esas cosas están allí, las evidencias están para que nosotros comprendamos, pero los afanes del mundo, las ocupaciones, ¿verdad?, cumplen una función en la cual embotan la conciencia, embotan, ¿verdad?, el pensamiento lúcido que debería de caracterizar al pueblo de Dios. Hay algo que el pueblo de Dios ha caído en un error grave, y es que vive al igual que el que no conoce de Dios. Quiere establecer sus estándares, sus metas, al igual que aquel que no tiene conocimiento de Dios. Parecería que nosotros hemos dejado de creer en un cielo nuevo, en la promesa de una tierra nueva. Parecería que el pueblo de Dios también ha perdido la confianza en la promesa de la venida de Jesús, que ha perdido también la fe o ha dejado de creer en la antesala de donde estamos viviendo, a donde nos dirigimos. Todo eso también para nosotros, ¿verdad?, tiene una aplicación. Hoy en día hay un embotamiento, hay una forma de borrachera también que se puede experimentar. ¿Qué produce eso? Bueno, pues
la intemperancia que se manifiesta en el trabajar, entre otras cosas, en el comer, en el beber, y por ende eso provoca un desenfreno y también produce violencia, porque el ser humano no tiene claridad ya entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Hoy en día estamos viendo, apreciados hermanos, una claridad aplicable acerca de esto. Hay gentes ahora que ya no saben si son hombres, si son mujeres, si les gustan los hombres, si les gustan las mujeres. Hay una confusión en eso. Hay personas que están viendo en las carreteras los rótulos que están diciendo las directrices bajo las cuales uno tiene que conducir, pero la gente decide ignorar todo eso. ¿Qué habla? Habla acerca de un desenfreno también. Habla acerca, ¿verdad?, de una incapacidad de poder distinguir. A eso podríamos decir, ¿verdad?, de que el pueblo estaba en aquel entonces sumido, de tal manera que no se dio cuenta cuando los enemigos, ¿verdad?, el peligro, los destructores estaban ellos. En este sentido podríamos decir que eran las plagas, ¿verdad?, la langosta, la sequía. No vieron venir eso. La iglesia también, apreciados hermanos, puede caer en un estado. Y de hecho, hermano Carlos, el apóstol Juan, ¿verdad? Bueno, el testigo fiel al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis en relación a la condición de la iglesia, la última iglesia, ¿cuál es la condición en la que la describe? Un estado de tibieza. Similar a la condición en la que se encontraba también el pueblo judío en este tiempo. La iglesia se encuentra en un estado de tibieza. ¿Por qué? Porque se está adoptando al estilo de vida del mundo. ¿Qué es lo que busca la iglesia o muchos de nuestra iglesia? El placer, el consumismo, ¿verdad? La distracción material. Todo eso no dista mucho de la conducta, ¿verdad?, que en aquel tiempo conllevó a los juicios de Dios al pueblo judío. La nota nos dice, hermanos, de que la marea de corrupción y crimen sube de continuo. Eso ya en nuestro tiempo. Cada día se registran actos de violencia, robos, asesinatos, suicidios y crímenes inenarrables. Así que tiene mucha relación, queridos hermanos, la forma como vivimos, cómo comemos, lo que nosotros, ¿verdad?, decidimos, con lo que nosotros decidimos alimentar nuestro cerebro, también el conocimiento, todo eso puede llevarnos a un embotamiento, a una borrachera espiritual también, ¿verdad? Y puede llevarnos a nosotros a que también vivamos en desenfreno y en una violencia espiritual también. Que Dios nos ayude, apreciados hermanos. Amén. Amén. Hay algo que me llamó la atención de los versículos también, porque hace un momento nosotros leíamos, por ejemplo, desde la pregunta número 2, que una de las cosas que el Señor había permitido que hubiera sequía en ellos eran las viñas. De las viñas se sacaba el mosto. ¿Y para qué sirve el mosto? Es para, son el vino fermentado, ¿verdad? Estamos hablando de esas cosas. Pero me llama la atención lo que dice aquí. Todos los que bebéis vino a causa del mosto, dice, porque os es quitado de vuestra boca. Para que una persona que haya estado en embriaguez podamos hacerla despertar y también vuelva a su lucidez, ¿qué hay que hacer? Hay que quitarle de su boca aquello que lo embriaga. Ojalá, querido hermano, que el Señor nos quite a nosotros, si hay algo que nos está embriagando, sea el afán, sea el éxito en el mundo, ojalá que lo quite. Porque eso deberíamos nosotros procurar, que el Señor nos quitara eso, porque eso es bueno. A veces uno se lamenta, ¿y por qué me fue así? ¿Por qué me fue mal? Según nosotros es irnos mal. A veces el Señor nos está quitando aquello que a nosotros nos está embriagando. Pero si es así, hermano, que lo haga, ¿verdad? Porque ese es el llamado, que despierten, que cambien todas esas cosas que a nosotros hoy en día nos están embriagando. Así que, en conclusión, ¿qué tipo de desenfreno y violencia se describen en el libro de Joel? Bueno, se describe una embriaguez debido al vino, al placer, lo que llevó a la degradación moral y a la violencia. Amén. Amén. Pasamos ahora a la pregunta número 6, que nos dice, ¿qué acontecimiento universal trascendental fue profetizado? Y Joel 1:15 dice, ¡ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción,
por el Todopoderoso. Así que ese acontecimiento se le llama el día de Jehová. Así se le llama, día de Jehová. En otras versiones, o mejor dicho, en otros libros, aparece como el día del juicio, puede aparecer también como el día de venganza también. Por eso es el ay. Ese ay es un ay de lamento, de dolor, de espanto, es decir, un ay de lo que se avecina no es una cosa fácil. Y además dice que no está muy lejos, hermanos. A veces creemos nosotros, pero ¿y de aquí que pasen todas esas cosas? Yo escuchaba un día a una visita de la iglesia que en un momento estuvo muy motivado. Se quería bautizar y por diferentes situaciones, afanes, como lo que hemos venido hablando, un día le escuché diferente y me dijo, no, si de aquí que ocurra eso. No, hombre, yo tal vez hasta decía, era un joven, hasta es muy probable que yo vaya a morir y que mis hijos vayan a quedar y no ocurran estas cosas. Pero, queridos hermanos, dice la Biblia, está cercano. Y nosotros deberíamos estarnos preparando para eso. No pensemos como las otras personas y de aquí que venga Cristo. Hermanos, debemos vivir porque Jesús viene pronto. Vivir en santidad, vivir en limpieza y Dios puede hacer esa obra en cada uno de nosotros. Porque dice aquí que ese día del que se habla es un día de destrucción. Eso es lo que dice el versículo y vendrá como destrucción. De manera muy directa nosotros creemos que ese día de Jehová es el día de la venganza. Es aquel tiempo, queridos hermanos, que se describía en el libro de Daniel, una angustia que habrá sobre la tierra, ¿verdad? Una angustia que pasará el pueblo de Dios, pero también las naciones, la tierra estará también en angustia por diferentes circunstancias a las del pueblo de Dios. Pero viene ese día. ¿Y será que nosotros vamos a estar en pie en ese día? Ojalá que sí, que Dios tenga misericordia de nosotros y que hoy en día nos haga despertar, que hoy en día nos haga ver en qué punto nosotros estamos mal y que nuestra cabeza esté lúcida, nuestro discernimiento, nuestra razón se encuentre como debería estar para que, como decía nuestro Señor Jesús, que no solo discernamos las señales del medio ambiente, sino las señales de los tiempos, cosas, queridos hermanos, que hoy en día deberíamos estar preparándonos. Dice aquí también la última parte de esta nota, la pregunta supremamente importante que debiera ocupar a todos es, ¿estoy preparado para el día de Dios? ¿Podré soportar la prueba que me espera? Queridos hermanos, ¿estamos nosotros preparados? Esa es la pregunta, pero que el Señor le pueda ayudar a su iglesia. Y estas lecciones por eso vienen a tiempo. Amén. Entonces, ¿qué acontecimiento universal trascendental fue profetizado? El día de Jehová, el día del juicio final. Pregunta número 7. ¿Qué apelación se aplicaba tanto al pasado como al presente, Pastor David? Sí, hermanos, aquí encontramos también manifestada la misericordia, la paciencia y esa disposición de Dios de dar otra oportunidad, dar soluciones. A veces nosotros presentamos a Dios, y lo hacemos mal si lo hacemos así, como un Dios tirano, un Dios dispuesto solo a castigar, a exterminar al ser humano, pero no es así. Y aquí encontramos nosotros en el versículo 14 del Joel 1, la oportunidad, la solución, lo que esperaba Dios que hiciera el pueblo y también, como es una aplicación doble, lo que espera que nosotros hagamos. El versículo dice, proclamad ayuno, convocada asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Lo primero entonces que el Señor espera, ¿verdad? A lo que Él hace un llamado, apela, primeramente es proclamar un ayuno. Pero ese ayuno, hermanos, que se solicitaba y se solicita para nosotros, va más allá, ¿verdad?, de un tiempo, un periodo de tiempo, absteniéndonos de bebida, absteniéndonos de comer algo. Ese ayuno, ¿verdad?, que Dios esperaba y que espera también en nosotros, es la humillación. Recuérdense que el ayuno involucraba mucho la condición en la que se presentaba la persona. ¿Cuál condición? Bueno, la humillación del orgullo humano, que es lo que muchas veces nos conlleva a nosotros a alejarnos de Dios.
Otra forma importante del principio del ayuno es el control de los apetitos no santificados. La idea del ayuno es todo eso. Hoy en día nosotros, ¿verdad? Según la línea profética, nos encontramos en un ayuno permanente, podríamos decir. ¿En qué consiste como pueblo remanente? En la abstinencia de todos los alimentos y bebidas que son perjudiciales, que son nocivas para nuestra salud. En este sentido, ¿verdad? Dios ese es el ayuno que espera que sea proclamado, y no solo proclamado, sino que sea llevado a cabo por su pueblo. El ayuno también que el Señor espera es aquel reconocimiento de la dependencia de Dios. Nosotros podemos no comer carne, no beber bebidas de cola, no beber otras cosas, licor, ¿verdad? Como es la denuncia que estaban. Pero ¿de qué sirve si lo hacemos con un corazón lleno de orgullo, lleno de autosuficiencia? Si lo hacemos sin ninguna pizca de humildad, no sirve de nada si no hay un reconocimiento de Dios. Entonces, lo primero que Dios, por medio del profeta, apela al pueblo es proclamar ayuno. Otro aspecto, convocar la asamblea. ¿Cómo podríamos nosotros interpretar esto? En la unidad, queridos hermanos, reunirnos con un propósito específico en común, pero un propósito espiritual. Pero a veces es más fácil reunirla en la iglesia cuando es una excursión para la playa, a una montaña, a comer. Pero cuando es para una convocación de ayuno, de sacrificio, de humillación, pues la iglesia poco está dispuesta a esa entrega. Recuerden, queridos hermanos, que ahí está la langosta esperando y que llegará el momento en el que el Señor, aunque no le sea de mucho agrado, Él obrará y nos retirará esto por misericordia, por amor a nuestra salvación. Porque eso es lo que estaba haciendo con el pueblo judío en este tiempo. Ahora que el Señor lo que quiere es, hermanos, que los ancianos, ¿verdad? Que los líderes puedan citar al pueblo para que podamos experimentar un revivamiento. Esas son las convocatorias que el Señor espera que su pueblo manifieste. Convocad, dice, congregad a ancianos y a todos los moradores, a la iglesia, los dirigentes. Yo no puedo creer que no haya un dirigente que no tenga ese deseo de ayunar de vez en cuando. No puede ser un dirigente, ¿verdad?, amante de la comida y no tener un tiempo para decir: Señor, necesito tu ayuda, necesito humillarme, necesito sabiduría, necesito mostrarte que dependo de ti. El dirigente debe transmitir eso al pueblo y el pueblo debe transmitirlo al mundo para que el mundo crea que Cristo viene pronto y que esos juicios que se anunciaron están prestos a cumplirse también. Así que el Señor también nos llama a clamar. ¿Por qué debemos de clamar? Hay dos cosas por las que debemos de clamar. Debemos de clamar primeramente, hermanos, por el pecado que hemos cometido, por las faltas, por la ingratitud, por el abandono a nuestras responsabilidades, por ese amor al mundo que se ha metido tan profundo en nuestro corazón. Por esas cosas hay que clamar el perdón a Dios. Pero también hay otro aspecto por el cual hay que clamar y no puede venir, y que el pueblo lo necesita. El pueblo está en una sequía grande, apreciados hermanos. La sequía que tiene el pueblo de Dios en este tiempo es la ausencia de la lluvia tardía que está siendo prometida para su pueblo. Necesitamos esos chubascos, esa lluvia, ¿verdad?, del Espíritu Santo. El pueblo de Dios necesita ser, hermanos, reverdecido, necesita ser renovado, reavivado también. Todo eso, ¿verdad?, es la actitud, es la apelación que Dios hace. No yo, queridos hermanos, es Dios, es ese espíritu de profecía, ese espíritu de Dios que está siendo menospreciado y desestimado en el pueblo de Dios, son los que nos están haciendo ese llamado. ¿Saben cuál es el problema y por lo cual hoy no tiene mayor énfasis o no se despierta importancia en el pueblo de Dios? Porque no estamos leyendo la Biblia como debiéramos. No estamos leyendo con oración, no estamos leyendo también los escritos inspirados también del espíritu de profecía. Con toda razón, nuestra vida espiritual, ¿qué pasa también? Se está secando. Somos, hermanos, como esos terrones que están secando la semilla de la palabra del Señor y nunca logran dar fruto. Necesitamos clamar a Dios para que nuestra vida, nuestros corazones sean transformados. Necesitamos clamar a Dios por la lluvia tardía. Lluvia temprana y lluvia tardía es lo que promete el Señor. Necesitamos ambas en nuestra vida. Así que, hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros como ancianos, como dirigentes, que Dios perdone nuestros pecados porque somos responsables y lo asumimos, y que podamos apartarnos y dar un buen ejemplo para el pueblo y que Dios también tenga misericordia de su pueblo. Amén. Amén.
Así que menciona también una parte de la nota, debía realizarse una gran obra de reforma para preparar al pueblo con el fin que estuviera en pie en el día de Dios. Y ese es el día, queridos hermanos, en el que hoy deberíamos estar preparándonos para hacer esa gran obra de reforma y haciendo ya esa obra de reforma. Todo esto que nosotros vemos, queridos hermanos, que ocurre en el mundo, en el medio ambiente, como bien se describía aquí, todos los actos de violencia, de inmoralidad y tantas otras cosas que ocurren en el mundo, ¿será que nosotros las leemos como anuncios, queridos hermanos, de que también nosotros deberíamos estarnos preparando? Por eso la pregunta me gustó mucho en Mateo 16:3. ¿Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos? El mundo está viviendo ahorita una crisis. Y aunque hay fiesta en el mundo por eventos que se dan también, pero queridos hermanos, cuántas cosas terribles no ocurren en el mundo. Y eso es únicamente como un anuncio para el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios debe estar haciendo esto. Entonces, en conclusión, ¿qué apelación se aplicaba tanto al pasado como al presente? Bueno, la apelación es a la humillación, al ayuno, al arrepentimiento, a la unidad entre el pueblo y al clamor por el perdón, la misericordia y por el Espíritu Santo. Así que una lección muy interesante que hemos podido estudiar, que el Señor pueda ayudarnos a poder cambiar lo que debamos cambiar y como ministros también del Señor que nos ayude a poder dirigir bien a su pueblo en estos últimos días. Vamos a hacer una oración para finalizar este estudio. Amén. Bendito Señor, querido Padre que está en el cielo. No siendo dignos, elevamos nuestra plegaria en esta hora. Y nuestra oración, Señor, está enfocada en rogarle el perdón por nuestros pecados. Como ministros, Señor, de la verdad, del Evangelio, tenemos una gran responsabilidad para poder alertar, para poder estimular al pueblo para que levante su mirada ante las cosas que están sucediendo. Pido, Señor, que nos perdone y que perdone a su iglesia y que nos ayude para que estas lecciones puedan, Señor, hacernos reflexionar y nos puedan ayudar a reaccionar de una manera distinta. Ayúdenos, Señor, para no estar enfocados en los afanes del mundo y que el día grande, Señor, no nos sobrecoja a nosotros como un día de lamento, sino que nos sobrecoja como un día de liberación, un día de esperanza para nosotros. Ayúdenos, Señor, si nuestros corazones están secos, si nuestras vidas son áridas, si las langostas de este mundo también están consumiendo lo poquito que queda, Señor, de fervor en nuestras vidas. Le pido que nos ayude, que nos sostenga y que por su Espíritu Santo podamos llegar al grado de humillarnos, de poder, Señor, reconocerle y poder apartarnos de nuestro mal camino. Bendiga a su iglesia, bendiga a los que son parte de este estudio, perdone nuestros pecados, levántenos en paz y gracias por su palabra que es luz en estos momentos de tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. De esta manera es como finalizamos el estudio de la lección de la escuela sabática, esperando que todos los comentarios que se hayan dado puedan servir también para que nosotros podamos comentar mejor en cada una de las iglesias. Así que un saludo para todos, que el Señor les pueda bendecir y nos vemos en un siguiente estudio. Amén.